docentes de Rosario y de Aldao, cerca de Rosario. Queremos los cuatro agradecer a los que organizaron y nos invitaron a este encuentro. Y yo particularmente quiero agradecer a Rita Gerbaudo porque posibilitó un encuentro con dos familiares. Mi abuela materna y mi mamá son nacidas en Jovita. Yo vine varias veces yo nací en Quilmes, vine varias veces a Jovita en mi infancia, más o menos hasta los 12 o 15 años. Y después no volví hasta el día de hoy, y hoy pude reencontrarme con Tito Rossi y Jorge Rossi, que son dos de mis tíos de Jovita. Así que estoy muy contento de estar acá, volviendo. Estamos los cuatro juntos, aunque vamos a hablar de distintos temas porque es parte de una obra común que se llama Maestras Argentinas y Maestros y Maestres entre mandatos y transgresiones, que básicamente son biografías de maestras y maestros y algunas otras historias escolares, pero básicamente biografías e historias de vida. Vamos a tocar algunos temas distintos relacionados con el sur de Córdoba y del sur de Santa Fe, que hacen parte de los distintos tomos de la colección. Son 7 tomos en total, hay 5 que están a la venta y que los expusimos ahí afuera. Hay algunos capítulos del libro que abordan una cuestión. La alfabetización masiva de las infancias argentinas se dio a partir de la ley 1420, impulsada por Sarmiento, que se aprobó en 1884. Se crearon las escuelas normales para formar las maestras y escuelas públicas en todo el país. Pero, en realidad, ese proceso solo fue rápido y efectivo en las ciudades. Todos los espacios más alejados, los espacios rurales de todo el país, hubo una demora de 30, 40, 50 años, a veces más, en llegar a poder garantizar esa educación primaria. Entonces, en distintas zonas fuimos viendo casos de maestros, o sea, de que esa ausencia del Estado durante esas primeras décadas se cubría a través de maestras y maestros particulares. En el caso de Jovita y los alrededores fue así, durante varias décadas. La primera escuela se funda alrededor de 1910, la que después fue la Sarmiento, pero no alcanza a cubrir todas las necesidades. Era difícil llegar por la falta de medios de transporte. La Escuela Nacional recién es en la década del 30, y recién ahí empieza, digamos que a todo cubrirse por el lado de la escuela del Estado. Hasta ese momento eran necesarios los maestros particulares. Los primeros años ni que hablar. La escuela más al sur del Estado estaba en Río Cuarto. Hasta que no se fundó la de Jovita, no había otro lugar a donde ir. Entonces, bueno, yo escribí sobre 2 maestros. Las fuentes que tomé fueron el Archivo Histórico de Jovita, artículos que me acercó Rita, para el caso de uno de esos maestros, que es Juan Bautista Casanova, y para el otro, que es Juan Giraudo, tuve una fuente directa porque es mi abuelo. El padre de mi mamá nacido en Jovita. En realidad él era de Arias. Bueno, eso lo voy a contar después. Entonces, digamos que el concepto sería: fueron maestras y maestros particulares recorriendo los caminos, andando de chacra en chacra, donde los llamaban para juntar 5, 6, 7 niños y alfabetizarlos mínimamente, la escritura, la lectura y las cuentas, digamos. No era mucho más lo que se pretendía, pero que era una tarea muy importante, sobre todo lo de la lengua, porque era en un contexto, justamente por recién empezar los pueblos, de poca circulación del idioma castellano, que era lo que el Estado pretendía imponer. En la zona esta estaba, por un lado, lo que quedaba de los pueblos originarios de esta región, los ranqueles, hablando su lengua, y los extranjeros inmigrantes, sobre todo piamonteses, que llegaban hablando la suya, en el seno del hogar, de la familia, y por lo tanto la tarea de los maestros básicamente era dotarlos de la lengua
española, que era la que el Estado imponía como única lengua en esa época. Entre esos primeros maestros y en esas fuentes que mencioné estaba, por ejemplo, la familia Aguilar, maestros llegados de San Luis, los hermanos Balduzzi, dos de los hermanos Balduzzi, y aparecen otros nombres que son mencionados, pero los dos sobre los que pudimos armar una mínima biografía son estos dos que mencioné antes. Juan Bautista Casanova nació en el Piamonte en 1888, llegó, pasó por Buenos Aires, tuvo algunas peripecias en Buenos Aires, se instaló en los alrededores de Jovita, y Juan José Bartolo Giraudo es hijo de piamonteses llegados al pueblo de Arias, nació ahí, y bueno, voy a señalar 2 o 3 factores que yo encontré en común entre los dos. El primero es el que ya dije, eran o piamonteses o hijos de piamonteses, el origen. El segundo era que no eran maestros titulados, no habían cursado la carrera en una escuela normal, pero tenían un muy buen manejo básicamente de la lengua. En el caso del maestro Casanova eso se puede apreciar porque entre otras cosas era poeta, escritor, y llegaron a quedar, y creo que en el archivo hay materiales de su producción escrita, sus poesías. Y en el caso de mi abuelo Juan Giraudo, yo tuve acceso primero lo vi directamente cuando escribía, pero además tuve acceso a cosas que quedaron escritas de él, donde hay una excelente redacción, caligrafía, etc. Y además otras cosas de las que tengo vivencias, como extensos recitados camperos que se sabía de memoria, y bueno, anécdotas, leyendas, etc. Y la última característica que veo en común, que quiero mencionar, es que se trataba de empleos muy inestables, no era como el maestro contratado por el Estado que tiene su sueldo, su estabilidad, aunque no siempre en esa época, pero en general era un trabajo estable. En cambio estos maestros particulares, como decía, andaban de lugar en lugar, de chacra en chacra, y podían contratarlos por unos meses, por una temporada, y después quedar sin trabajo. Entonces solían dedicarse también a otras cosas. En este caso, casualmente, los dos eran ejecutantes de acordeón. En el caso de Casanova, llegó a hacer un intento lo conoció a Feliciano Brunelli, famosísimo director de orquesta y acordeonista por allá por los 30, o a partir de los 30, lo conoció, no llegó a ingresar a la orquesta, pero creo que intentó. Y en el caso de mi abuelo, Juan Giraudo, tocaba en los bailes de los pueblos de la región y en los bailes que se organizaban en el campo. Iba a tocar el acordeón y creería que así fue como conocí a mi abuela. O sea, bajando por los pueblos desde Arias, un día llegó a un campo de Jovita y se enamoró. Llegué a leer una carta de amor de mi abuelo a mi abuela, que la tiene mi mamá guardada. Me dice, vamos redondeando, y más que redondear, finalizo. De mi abuelo nos quedó un registro tocando el acordeón, que les voy a hacer escuchar un poquito. Bueno, eso es todo.